Anhelo conocerte. Sí, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Dile conmigo, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Sí, Señor. Mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame.
Sí, Señor. Gracias, Señor. Buenos días, mis amados amigos y hermanos. Es mucha alegría poder estar con todos ustedes en este día maravilloso para escuchar la palabra, para poder celebrar todos unidos en un mismo espíritu lo que tú tienes para darnos, Espíritu Santo, en este día. Invito a todos que hagamos un momento de reflexión e interna y podamos colocar este momento delante de las manos de nuestro Padre Altísimo para que su Santo Espíritu sea hablándonos por medio de su santa palabra. Padre amado, en este día maravilloso, este día nuevo que nos has dado a cada uno de nosotros, queremos escuchar tu voz. Te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, que cada día iluminas nuestro entendimiento, que esta palabra sea para cada uno de nosotros dar fruto, los frutos que tú quieres que nosotros demos de acuerdo al propósito eterno, al propósito divino. Gracias, Señor, porque a todos los que están escuchando en este momento, yo sé que tú estás abriendo el entendimiento, iluminando sus corazones a tu palabra. Voy a compartirles algo muy hermoso que hoy tenemos que tener todos mucha conciencia de lo que está pasando en nuestras vidas, y no solamente en nuestra vida, sino en toda la tierra. He titulado este mensaje Cerrando un tiempo y abriéndonos a uno nuevo. Pero para esto es necesario que escuchemos la escritura, lo que dice Jesús. En Lucas 4, el versículo 16 al 22, el Señor Jesús está leyendo el libro de Isaías, le colocan el libro, la escritura, y él precisamente lo abre en Lucas 4, en Isaías 61. Eso lo encontramos Lucas 4 del 16 al 21. Y leemos la palabra en su santo nombre. Dice así: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es un pasaje impresionantemente hermoso que lo encontramos en Isaías 61 también. Profetizado en Isaías 61. Como la idea es que nosotros vamos a entrar a un tiempo nuevo, a una temporada nueva. La idea es que nosotros no solamente celebremos entrar a un tiempo maravilloso de cosecha, de llenura del Espíritu Santo, y un tiempo que hoy podemos decir celebramos el Pentecostés. Muchos hemos hablado del Pentecostés, de pronto hemos predicado aún sobre él, pero hoy les puedo decir que la conciencia, el entendimiento y la luz que nos da Dios, renovando cada día nuestra mentalidad y abriéndonos a los tiempos de Dios, es de mucha sustancia,
poderlo ver en este día. Por eso quisiera que todos tuvieran su Biblia abierta, sus sentidos espirituales abiertos para estar entendiendo esto que está sucediendo y que el Señor nos quiere hablar. Estamos, todos sabemos, en un periodo donde Dios está marcando sus tiempos, porque los tiempos de Dios, Él son los que lo marcan, no lo marca una nación, no lo marca una persona, sino que Él establece tiempos. Pero nosotros, como su iglesia, como sus hijos, necesitamos entender el tiempo y vivir lo que Dios nos está diciendo para que no se cierre esa puerta y nosotros, digamos, no hemos hecho lo que Dios quiere que nosotros hagamos o lo que Él está diciéndonos en su palabra. Y cuando nosotros, mis amados hermanos y amigos, reconocemos los nuevos tiempos de Dios, debemos hacer algo antes. Porque yo quería hoy solamente dedicarme a hablar del tiempo nuevo, de la bendición de recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo me hacía ver que es necesario que en nuestra vida, que en nuestra familia, en nuestra vida espiritual, personal, se cierren ciclos o tiempos que son necesarios cerrarlos para poder empezar algo nuevo. Esos tiempos están marcados por Dios y los tiempos de Dios son para establecer sus planes. Los tiempos de Dios son para establecer sus propósitos divinos y sus diseños. Entonces es necesario que cerremos esos espacios, esas temporadas que hemos tenido en nuestra vida de destrucción. En nuestras familias ha venido habiendo de pronto destrucciones en las generaciones o en las descendencias. Y toda esa causa, cuando usted pueda poner mucha atención a lo que les voy a explicar, la destrucción que pasa a veces en nuestros hijos, nietos o en la descendencia, es a causa de que no se han cerrado bien estos etapas o estos ciclos. Se sigue avanzando y en la descendencia se siguen avanzando en nuestra casa y eso va pasando de generación a generación. ¿Qué quiero explicarles? En Levítico quiero que veamos históricamente lo que ha sido como símbolo o sombra en el Antiguo Testamento. Levítico es un libro del Antiguo Testamento. En Levítico 23, del 27 al 28, usted lo va a leer en su casa. Estas escrituras son largas, pero tenemos todo el momento adecuado en esta cuarentena para que nos sigamos preparando y el Señor siga revelándonos y dándonos su luz. Ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico 23, el versículo 27, habla del día de la expiación. Habla de en ese mes séptimo, era el día de la expiación a los 10 días. Dice que había que hacer una convocación y debía afligirse nuestra alma y ofrecerle al Señor una ofrenda encendida. Ese era el día de la reconciliación delante de nuestro Dios. Y así en otras escrituras, en el mismo libro de Levítico 25, del 8 al 10, se explican los días, las semanas que se deberían contar. Esas 7 semanas de años eran 49 años. Y el año que seguía era el año 50. Entonces decía que en el año 50, al contar esas 7 semanas, el Señor también usa mucho lo que son 7, es un número muy especial para Dios, tiene un significado especial. Él dice que las 7 semanas de años eran 49 años, y en el mes séptimo de esos 10 días, o sea, el día de la expiación, se haría tocar trompeta, se haría un sonido en toda la tierra. Pero había que santificar el año 50 y pregonar libertad en la tierra a todos los moradores de la tierra. Ese año era un año que en la escritura se conoce como un año de jubileo. Era el año
donde el propósito era esperar el pedir perdón, el recibir perdón, es recibir el perdón. Y todo esto que les digo que está ahí en el Antiguo Testamento es sombra de lo que se iba a hacer en Cristo. Entonces ahí en lo que hemos leído en Lucas 4, el Señor nos dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús en ese momento. Dice que lo ha ungido a Él, a Cristo, para dar buenas noticias a los pobres. Y podemos pensar que allí en el Antiguo Testamento, en ese año 50, a todos los que tenían deudas se les perdonaban. Entonces, la situación de las personas que estaban en esclavitud, por eso él dice, he venido a traer buenas noticias, buenas nuevas a los pobres. ¿Cómo tendrían ellos el corazón quebrantados? ¿Sí? Me ha enviado a sanar al quebrantado y a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Entonces en ese año 50 se sonaba esa voz de libertad. En esa época era el chofar, hoy es la voz de Dios, la palabra de Dios en la tierra. Dice, jubileo es o significa anunciar tiempo de libertad. Como les decía, vamos a entrar, después de todo esto que hemos vivido, de tener este espacio para poder estudiar y la palabra del Señor, debemos todos cerrar esa temporada para poder entrar en lo que Dios nos regala, nos quiere regalar. Entonces, ese año de libertad, allí en el Antiguo Testamento era también libertad financiera. Todas las deudas en ese año eran perdonadas. Imagínense, las personas tenían que dar hasta sus hijos a la esposa como pago de sus deudas. Entonces la opresión era mucha, pero al año 50, que se contaba ese año 50, se daba libertad a todo esclavo, a todo oprimido, a toda deuda. Qué bonito, ¿no? Inclusive hasta la tierra recibía libertad. La tierra no era cultivada en ese año. Tenemos muchos versos más. Les doy las citas para los que son estudiosos, quieren escribirla. En Deuteronomio 15:1 dice que cada 7 años hará remisión de deudas, o sea, perdón de deudas. Había que perdonarse todas las deudas y devolver las tierras a sus dueños, liberar a los esclavos que estaban por deudas. Pero recordemos que también Pablo en el Nuevo Pacto escribe en el Romanos 8:21, la tierra también va a ser liberada de esclavitud, de corrupción. ¿Qué Dios quiere? Que cerremos ese tiempo de donde tenemos cosas pendientes. Es tiempo de cerrar ese ciclo para entrar en un nuevo tiempo. El Señor allí, cuando habla Jesús en Lucas 4:16, está hablando de ese tiempo de jubileo, está hablando de Levítico 23. Dice que también oprimían a las personas, las afligían, ¿sí? Me imagino que las personas eran violentas, agresivas al cobrar las deudas. El Señor por eso dice, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. A predicar ese tiempo de libertad. Está hablando, cuando habla de libertad, está hablando de ese tiempo de jubileo. Es el tiempo de perdón de deudas. Y hoy, proféticamente, se ha cumplido en Jesús esa escritura, dice el Señor mismo. Hoy se ha cumplido esa escritura delante de nosotros. Porque Dios marcó el tiempo, no solamente a un pueblo, a toda la tierra, que era perdón de deudas. ¿Y quién perdonó nuestras deudas? ¿Quién perdonó nuestras deudas? Sino Jesucristo. Jesucristo vino para reconciliarnos con el Padre. Jubileo es Cristo. Y vemos en Mateo 6:9, 15, que los discípulos le piden a Jesús que por favor les enseñe a orar, porque ellos veían la disciplina, la actitud de Jesús orando en todo momento, en todo tiempo. Dice, enséñanos a orar.
Y allí en el versículo 12 dice, Él les está enseñando, venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, así sea en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ahí en el versículo 12, atendamos lo que dice, que Él enseña a decirle al Padre, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. ¿Sí? Porque dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos a los hombres sus deudas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras deudas, nuestras ofensas. Hay muchas lecturas donde nos habla de que en Efesios 4:31, que no entristezcamos al Espíritu Santo, no apaguemos al Espíritu de Dios. En Efesios 4:31 dice que nos perdonemos, que seamos benignos, amables unos con otros, así como nosotros hemos sido perdonados, como Dios nos perdonó en Cristo. En Colosenses 3 dice, perdonándonos, 3:12, perdonando los unos a los otros como el Señor también nos perdonó. El Señor nos dice que tenemos que empezar a manifestar un corazón perdonador. Cosas que tenemos pendientes con Dios, cosas que tenemos pendientes con otros, cerrar tiempos a los destructores de generaciones. Atienda esta frase, quiero que usted atienda esta frase, cerremos tiempos a los destructores de nuestra descendencia. ¿Por qué usted lo va a entender ahora más adelante? Perdonar a todo aquel con quien tengo cuentas pendientes. Perdonar a aquel que todavía tiene cuentas pendientes conmigo. La gente a veces se pega a cosas, usted no me saludó, no me visitó, no me llamó, y son deudas. Cuando la gente está reclamándonos cosas así, mire lo que me dijo, están reclamando, son deudas que tienen. Entonces debemos ser misericordiosos, perdonarnos los unos a los otros, y no podemos pasar a ese tiempo nuevo que el Padre nos quiere regalar sin no haber cerrado este otro tiempo. El Señor, Jesús decía que había venido a pregonar libertad a los cautivos. Una persona oprimida, una persona que está cargando deudas, está oprimido su corazón. ¿Cuántos corazones quebrantados hay por causas de acciones injustas? Padres sufriendo por sus hijos o hijos que están sufriendo también por sus padres, con sus hermanos. Cuando a veces uno injustamente le ha echado en cara al otro algo, el esposo a la esposa o viceversa, o los hijos, y toda esta cadena de injusticias, es tiempo de soltar todas estas palabras duras, todo este tiempo donde se ha vivido esta situación de destrucción, para que no siga, para que no pase a nuestras generaciones, a nuestra descendencia. Hay que perdonar. Hay que perdonar cuando se te ha quitado el valor, cuando se te ha menospreciado, cuando hemos sido rechazados. ¿Por qué? Porque queremos y estamos ansiosos al tiempo nuevo que el Señor tiene con su Santo Espíritu para nosotros. El Señor nos enseñó a perdonar. En esta palabra que hemos leído de Mateo, dice que si nosotros no perdonamos, como Dios no nos perdona. Hay personas que están cobrando continuamente, cobrándole a las personas porque no me abraza, porque no me habla, porque, bueno, situaciones como esa, porque nos llama. Pero mira, tenemos que resolver estas situaciones y empezar a proclamar como vino Jesús en toda la tierra para que los presos salgan a libertad. En Mateo 18, del 21, este es un pasaje muy, también como toda la palabra del Señor, un pasaje donde nos habla de los dos deudores. Léalo con tiempo.
usted allí en este día de hoy, cuando nos habla de un rey, dice, el Señor está explicando que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice que comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este hombre que vemos en esta historia debía entonces, ¿cuántos? 10,000 talentos. Y en la conversión que se hace a dólares sería más o menos unos 40 millones de dólares, mucha plata. Y este hombre, como no pudo pagar, se le ordenó y dice que su señor venderle a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Pero este siervo se postra ante el rey, le suplica, le dice que por favor, señor, tenga paciencia, no lo oprima y que le pagaría todo. Bueno, la historia es que este rey le perdona, es movido, dice en el versículo 27, es movido a misericordia y le soltó, le perdonó la deuda. Esto significa borrón y cuenta nueva, jubileo, le perdonó la deuda. Pero la historia continúa diciendo que a este hombre a que se le perdonó la deuda, cuando sale de la cárcel, se encuentra a un consiervo de él y que le debía nada más que 100 denarios. Miren la diferencia tan tremenda. A él se le perdonó 10,000 talentos y a este le debían nada más 100 y no quiso perdonar esa deuda. Cogía y oprimía y ahogaba al que le debía, le decía, págame lo que me debes. Entonces este consiervo se postra también ante él, le ruega que tenga paciencia, compasión de él, lo mismo que él le pidió al rey, que él se lo iba a pagar todo, pero este no quiso tener piedad, sino que va y lo echa a la cárcel hasta que pague la deuda, dice la escritura. Y esto llega a los oídos del rey, del que había perdonado, le había perdonado, y dice, lo manda a llamar. Su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Tenga cuidado con esta palabra. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debían. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto nos deja una enseñanza muy hermosa. Debemos nosotros hacerlo todos los días, perdonar. ¿Sí? Así como nos enseñó Jesús, Padre, perdona nuestras deudas como perdonamos a los que nos deben. Entonces debemos hacerlo todos los días como lo hizo Jesucristo. Jesucristo justo, sin pecado, eso fue lo que hizo. Venir a reconciliarnos con Dios entregando todo su cuerpo, su vida, su carne, su sangre, perdonando nuestros pecados, nuestras deudas para reconciliarnos con Dios. Por eso él allí cuando lee la escritura dice que ha venido como ungido a perdonar, a dar buenas noticias a los pobres, a sanar toda herida del quebrantado de corazón. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros, que en algún momento estuvimos rechazados, despreciados, esclavizados a un pecado, a alguna situación. Entonces, para ir redondeando esto, esta parte, primer parte de que tenemos que hacer de cerrar este tiempo para que entremos a un nuevo tiempo, es perdonar, es reconciliarnos. Recordemos siempre que el Padre no perdonará, ¿sí? Y que algo se va a repetir en las generaciones, porque el versículo 25 nos lo dice allí, que a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. Entonces, ojo con esto. ¿Qué es lo que iba a pagar? Pues con la familia, con sus generaciones, con su descendencia. Mira, si nosotros no perdonamos,
de corazón, nuestra descendencia, nuestras generaciones van a pagar, van a empezar a pagar el esposo, la esposa, los hijos o los nietos. Entonces, ese ciclo, esa temporada es la que debemos cerrarle a nuestras generaciones para que no sea cobrada la deuda a ellos. Debemos perdonar, porque si no los verdugos vendrían de generación a generación, lo dice el versículo 21, ¿sí? Dice allí, para que lo tengamos en cuenta este verso. Y recordamos la palabra de Pedro cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces es necesario perdonar? Recordamos este pasaje también, ¿no? Que Pedro le dice, pero ahí sale el número 7, que el Señor, un día de estos haremos un estudio sobre el número 7 bíblico, y dice, el Señor le dice que ¿cuántas veces debe perdonar? Y ahí se repite, vuelve y repite el número 7. Dice, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces? 7 veces. 49 años, 7 veces 7. Entonces, se anuncia esa libertad de los cautivos, los que estaban en la cárcel, que eran esclavos. Jesús le contesta a Pedro que 70 veces 7. 70 veces 7. Y también miramos en Génesis 4, si vamos a Génesis 4, cuando la sentencia a Caín que mató a su hermano Abel, en el versículo 23, era que el Señor había colocado también un límite, un tiempo al que matase a Caín. Dice la palabra ahí en Génesis 4, que al que matara a Caín 7 veces sería castigado. Caín había cometido un asesinato, pero el Señor también le puso un tiempo. Nadie debe matar a Caín, porque sería 7 veces castigado. Pero uno de los descendientes de Caín, que se llama Lamec, y usted lo va a encontrar ahí en el versículo 24 de Génesis 4, cometió esto contra Caín, no perdonó, y esa descendiente de Caín, Lamec, de la 7ª generación, está contando este proverbio, está contándole a sus mujeres. Dice ahí que Lamec le cuenta a sus mujeres, y les dice que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces vemos ahí lo tremendo, ¿no? Que es no perdonar. Mira que allí esa generación de Caín, Lamec contado entre las generaciones de Caín, tuvo que pagar también por no haber perdonado. Será vengado, 7 veces será vengado. Bueno, entonces esto le respondió también el Señor a Pedro, que hasta 70 veces 7. 70 por 7 se marca una generación, es marcada una generación de 70 años. Y Lamec, aquí mirando en Génesis 4, marcó a sus generaciones con un espíritu de venganza. Entonces, si no se perdona, uno marca a nuestros hijos, a nuestros nietos, con espíritus de venganza, de odio, de no perdón, con un espíritu de no perdón. Y nosotros no queremos esos conflictos para nuestros hijos, ¿verdad? Que nuestros hijos, que nuestra descendencia no sea sometida, nuestras generaciones, a verdugos. En Mateo 18 nos habla muy claro esto. Dice que toda su familia, toda su casa queda en vergüenza. Entonces nosotros no somos esos siervos crueles, ni somos como Lamec, que puso cautiva a su generación. El perdón debemos hacerlo de generación en generación. Perdonar, siempre debemos perdonar, para que también nuestra generación no se les cobren las deudas, no le venga un espíritu de no perdón. Entonces, si decidimos hoy obedecer el mandato, como el Señor les enseñó a sus discípulos, a perdonar siempre,
siempre perdonar, porque así como Él nos perdonó nuestras deudas, así también nosotros debemos perdonar. Él dio el ejemplo en la cruz, perdonó, perdonó todas las veces nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces está sonando en este tiempo, escuchemos la voz de Dios. El shofar es la voz, es el sonido del tiempo de perdón, para que nosotros todos estamos preparando un Pentecostés. Estamos preparando y recordando lo que pasó en Pentecostés. Pero hagamos primero esto, mis amados. Busquemos allí en nuestro corazón, digamos al Espíritu Santo que nos muestre qué personas no hemos perdonado completamente para cerrar este ciclo, para que nuestros descendientes no hereden también estas deudas. Entonces, es tiempo para que entremos a uno nuevo. Es una temporada nueva. Estamos en cuarentena y mira que cuarentena es preparación. Y aquí nos está preparando el Señor para perdonar al que nos ofende. Diariamente nos ofenden, diariamente perdonemos muchas veces y a veces decimos, pero es que esa persona no cambia y vuelve y me la hace. No importa, hay que perdonar, perdonar y que nuestro corazón se llene de misericordia, así como ese rey perdonó esas deudas. Cristo perdonó nuestras deudas. Debemos perdonar 70 veces, 7, para que todas nuestras generaciones por delante tengan ese espíritu de libertad. De libertad. Es tiempo. Todavía tenemos la puerta abierta para preguntarle al Espíritu Santo que nos muestre a quién nos sigue cobrando, a quién le seguimos cobrando nosotros, qué personas cercanas, qué palabras, qué actitudes tenemos para pedir perdón, para perdonar y para que nuestros hijos, nietos, descendencia hereden libertad, libertad. Padre, perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Dios está marcando ese tiempo y un nuevo tiempo que quería compartir también con ustedes, los que están entendidos en las fiestas de Dios, en las fiestas del Señor, porque no son las fiestas judías, muy mal interpretado decir que es una fiesta judía, no es una fiesta de Dios si usted lo lee en la escritura. Dice que hay 7 fiestas que el Señor nos pide y convoca que nosotros celebremos estas fiestas del Señor. Y una de esas fiestas es la fiesta de Pentecostés que estamos celebrando desde anoche, el sábado, este fin de semana, donde el Espíritu Santo nos ha llevado a recordar lo que pasó ahí en Hechos 2, ¿sí? Y Pentecostés es la segunda de las 3 grandes fiestas anuales. Celebramos ya la Pascua, que significa el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo. También para nosotros proféticamente es la muerte de Cristo, perdonando nuestras deudas, perdonando nuestros pecados, pasando por alto nuestras rebeliones, iniquidades y pecados para reconciliarnos con Dios. Esa es la Pascua. La celebramos en esa semana que llamamos Semana Santa, pero después el Señor al tercer día resucita y contando de ese día de la resurrección de Cristo, se cuentan 50 días, porque así está escrito en la palabra, 50 días, 40 días después de la resurrección, Jesús se les apareció a muchas personas y aún a sus discípulos y les dijo, esperen allí la promesa del Padre. Esperen ahí quietos la promesa del Padre. Hoy estamos aquí en nuestras casas y es la primera vez en la tierra, en la humanidad, que estas 2 fiestas tan importantes para Dios, la Pascua y el Pentecostés, que los hebreos lo llaman el Chabot. Nosotros aquí en el Nuevo Pacto lo celebramos y lo llamamos Pentecostés, que significa 50 días. Entonces esta es la segunda fiesta anual e importante llamada Pentecostés, que es a los 50 días cuando baja, cuando desciende el Espíritu de Dios sobre los discípulos y sobre muchas personas que estaban allí celebrando también el Pentecostés. Cuando Jesús resucita y a los 50 días el pueblo estaba reunido celebrando esa fiesta, porque esa fiesta se celebra
desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Ellos celebraban que en el monte Sinaí, después del paso, después de la Pascua, después de pasar el Mar Rojo, de salir de la esclavitud de Egipto, en el monte Sinaí, la voz de Dios, el sonar, el chofar, la voz de Dios se hace audible al pueblo para entregarle la ley en piedra, en una piedra escrita por el dedo de Dios. También fue con las mismas manifestaciones que en Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, que fue con un viento recio, con trueno, ¿cierto? Y como lenguas de fuego que se posaron en los discípulos. Así fue también 4000 años antes en el monte Sinaí que Moisés recibió las tablas, la voz de Dios. Entonces ellos celebraban, también estaban recordando el momento en que el Señor baja y la voz de Dios se oye, el pueblo de Israel oye la voz. Esos 50 días es lo que se llama Chabot o la fiesta tiene varios nombres esta fiesta. Fiesta de la semana, fiesta de la cosecha, fiesta de Pentecostés, fiesta de primicia. Semanas porque era algo que se hacía también, 7 se contaban, algo de 7, mire que vuelve el Señor cómo nos recuerda ese número 7, ¿no? 7 semanas se contaban. Las semanas se contaban 7 días de reposo desde el día en que se presentaron las primeras gavillas, la resurrección de Jesús, a las 7 semanas, o sea, 40 días, y al otro día, que era el primer día, 50, se celebraba Pentecostés. Y así se le llama Pentecostés en el Nuevo Testamento. Fiesta de la cosecha porque se tenía en ese mes de mayo, finalizar mayo, entrando a junio, el mes de recoger la cosecha de la cebada, del trigo, de la abundancia. También nosotros tiene un símbolo profético donde se va a recoger la cantidad de cosecha de almas para Cristo, y eso lo declaramos y confesamos, que nosotros teniendo conocimiento de lo que es el Pentecostés en nuestras vidas y en la iglesia, iremos a recoger muchas, pero muchas almas para Cristo. Es la fiesta de la cosecha, ¿sí? En Éxodo 23:1 dice: observarás la fiesta de la cosecha, la de los primeros frutos de tus labores. Y en Hechos de los Apóstoles nos recuerda cuando viene el Espíritu Santo, que ellos estaban ahí en esa casa, en el aposento alto, los discípulos, y había muchas otras personas de diferentes países y nacionalidades, y los escucharon a ellos hablando en esas lenguas, en esos idiomas de esos extranjeros que les proclamaban el Evangelio. Entonces esto es muy bonito, este propósito de Pentecostés tenía que ver con presentar el grano nuevo, presentar esa nueva cosecha. Se presenta cuando viene Pentecostés, allí en lenguas de fuego se hace inicio, apertura a la iglesia. Ese es el tiempo que quería también compartirles, porque cerramos el tiempo, cerramos una temporada de deudas que tenemos, deudas con nuestros semejantes. Pongámonos a paz, a cuenta con nuestros hermanos, con el prójimo. Perdonemos para que el Señor abra su buen depósito del cielo y nos regale también esos dones, nos regale esa llenura del Espíritu Santo. Aún ya tenemos nosotros el Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo, ya somos sellados por el Espíritu Santo, pero Él quiere en esta fiesta de Pentecostés llenarnos con su Espíritu, llenarnos, ungirnos, ¿sí? Para podamos proclamar como Jesús dijo, estoy aquí como ungido para sanar a los quebrantados, para llevar las buenas noticias. Eso nos corresponde a nosotros, llevar las buenas noticias del reino de Dios. En ese tiempo recordamos que Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, todos sabemos que Pedro lo niega a él allá antes de la muerte de Cristo, de Jesús. Él lo niega temeroso, no tenía la llenura, no había venido sobre él el Espíritu Santo, pero en Pentecostés él es lleno del Espíritu Santo, sale a predicar y 3,000 personas de almas se convierten a Jesús. Esa es esa cosecha, primer cosecha de la iglesia,
inolvidable fiesta de Pentecostés, y como les dije, ya habían venido muchas personas y de otras naciones y los escucharon a ellos hablar en lenguas. Pentecostés significa libertad espiritual. La salida de Egipto abrió un proceso de redención y su primera, digamos así, etapa fue libertad física de la esclavitud. Y la intelectual es dada en este Pentecostés, cuando ellos recibieron la ley allá en el monte Sinaí. El pueblo estaba recibiendo su contenido espiritual, pero iluminaron su camino de vida cuando llega el Pentecostés para la vida de ellos. ¿Cómo podemos interpretar proféticamente en Hechos 2 el versículo que nos habla de la profecía de Joel? Dice que en los postreros, o sea, en los últimos días, Dios dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice que de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Esta profecía se cumplió en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 2, usted lo puede leer, ahí está el Espíritu Santo cumpliéndose la promesa del Padre que fue derramado sobre los discípulos en medio de esa fiesta. Donde se convirtieron también 3,000 personas, fueron los primeros frutos, digamos así, de la resurrección. Pero para nosotros, este Pentecostés, el Señor nos anima a que también en nosotros, ya que somos sus hijos, sellados por el Espíritu Santo, poder también empoderarnos como sus seguidores, como sus hijos, que también vengan sobre nosotros todos estos derramamientos de milagros descritos ahí en Hechos, en Joel. En Efesios 1 también nos anima a que como hijos de Dios nos exhorta a que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces ya somos sellados, pero el Señor nos está exhortando a que cada día seamos llenos. Y para poder ser llenos, como les compartí, hay que cerrar ese tiempo de falta de perdón, hay que cerrar ese tiempo de destrucción de nuestras generaciones para podernos abrir a esta libertad en Pentecostés. Celebremos entonces los hermanos y amigos que han entendido, se les ha iluminado esta revelación que está aquí en la Escritura, dada por el Padre, cómo nosotros debemos también celebrarla, no guardarla como algo religioso, no, es celebrar las fiestas de Jesús, el Hijo de Dios viviente. Recordemos que la Biblia también nos habla en Romanos 8:9, dice que ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en ustedes, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y por cuanto ustedes son hijos, dice Gálatas 4:6, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Claramente nos queda entonces este concepto de Pentecostés, esta celebración, como también tomarla como acción de gracias por el fruto de la vid, que es el mismo Cristo, por el pan de vida, que es Cristo, que nos ha sido dado a todos nosotros y que por su Espíritu somos uno con Él. Entonces es también reconocerlo a Él como el proveedor, el que nos ha sustentado el alimento. En Pentecostés lo haremos cada año celebrando una gran comida, una gran cena en nuestra casa, ojalá con las personas que entiendan el significado, que podamos explicar y con reverencia poder recibir, orar y recibir más llenura del Espíritu Santo. Esta promesa que también está escrita en
en la Biblia, en Jeremías, en Ezequiel, donde ya la palabra no es escrita en tablas, como en el Sinaí, en tablas de piedra, sino que el Señor escribe su palabra en nuestros corazones de carne. Lo que Dios quiere es que restauremos como iglesia, y que se restaure a través de su reino, a través de la iglesia, que se restaure su reino. Y el Espíritu Santo desciende para edificar su iglesia, para edificar la casa del Señor. Y así también con el Pentecostés estamos estableciendo los diseños del Padre. Y a partir de este momento, que los dones, y nuestra oración es que los dones entren en operación. El don de profecía, el don de sanidad, de discernimiento, todos estos dones que el Señor quiere que su iglesia empiece a operar en ellos, que comience también en la tierra esos nuevos nacimientos. Ese es el deseo del Padre, que se comiencen los nuevos nacimientos, que las personas sean bautizadas en el Espíritu Santo, que seamos bautizados, que seamos llenos en este Pentecostés, que tengamos alegría y gozo de gratitud con el Señor, que nos ha dado tanto, que nos provee y que nos sustenta, que haya milagros en nuestra casa, que donde no había perdón haya ese espíritu de perdón, que donde estaba el destructor oprimiendo y esclavizando, podamos recordar las palabras una vez más de Jesús, que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió, el Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. El Señor me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y el Espíritu de Dios derramado es el mismo Espíritu del Señor Jesucristo. Es Él en acción en este día. Dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Entonces, mis amados amigos y hermanos, les dejo esta enseñanza para que ustedes la mediten y le digan al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, que nos enseñe aún cosas más profundas de lo que son estos tiempos, el tiempo de que la iglesia se pueda multiplicar. Llenos nosotros del Espíritu Santo, celebrando, o sea, obedeciendo estos mandatos de celebrar las fiestas de Dios. Seguro que esa unción que nos va a dar el Espíritu Santo va a ser también transferida a nuestros descendientes. Eso es lo que queremos, que nuestros hijos, que nuestro esposo, esposa, también se le transfiera a otros ese poder y esa unción de libertad a nuestra familia. Que la iglesia también es nuestra oración, que la iglesia llene al mundo del evangelio del reino, del evangelio de Cristo, que podamos también tener esas manifestaciones sobrenaturales durante estos tiempos de que Cristo resucitó. La iglesia debe transformar el mundo. Nosotros somos los llamados a transformar el mundo, pero por medio de un ungimiento especial del Espíritu Santo. El pedido es que el reino de Dios siga operando en la tierra por medio de su iglesia, pero una iglesia llena de su espíritu. Damos gracias a Dios porque nos ha revelado, nos ha iluminado su verdad, que Jesús es el que nos reconcilia con el Padre y nos conduce al Padre y nos da vida. Estos enseñanzas de libertad, usted la encuentra aquí en la Escritura. Usted la encuentra aquí en la Escritura y podemos darle gracias a Dios por esta celebración de Pentecostés, por este entendimiento de cerrar ese tiempo de angustia, de opresión que hemos vivido. Cerrémoslo, pero perdonando, o sea, declarando un jubileo también en nuestras vidas. O sea, un jubileo es un día de perdón, de reconciliación con nuestros semejantes, con nosotros mismos y con Dios, así como Cristo nos reconcilió con el Padre, entregando su vida y perdonándonos, perdonando todas nuestras deudas. Así abrimos hoy nuestro corazón para que el Espíritu de Dios
haga ese Pentecostés en nuestra vida, en nuestra familia y también en nuestra nación. Que todo el mundo pueda conocer a Cristo, que todo el mundo sea lleno, que el mundo sea lleno de su gloria, como dice la Escritura. Recordemos Isaías 55:1, es un verso también muy hermoso que quería dejarles ya para despedirme. 55:11 dice: y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacías, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria al Señor. La palabra será prosperada para lo que el Señor la envió. Entonces, amados, esta es la palabra que el Señor, que el Espíritu de Dios en este día que celebramos anoche, sábado, tuvimos una comida de Pentecostés muy exquisita, recordando lo que el Espíritu Santo hizo, ese derramamiento, y que estamos nosotros pidiéndole también. Levántate, iglesia, y resplandece, porque ha venido tu luz, o sea, Cristo, el jubileo, el que nos perdonó, el que nos reconcilió, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, o sea, el Espíritu de Dios, y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué pasaje tan hermoso? Oremos y démosle gracias a Dios por esta palabra. Bendito Padre Celestial, que todos los que han escuchado las Escrituras, Señor, tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra cumple con el propósito con que tú la enviaste. Señor, te doy gracias por tu Santo Espíritu, que ha sido nuestro Pentecostés, que ha sido el que ha abierto ese nuevo tiempo, ese tiempo de bendición, ese tiempo de sobrenaturalidad contigo, Padre eterno, ese tiempo donde tenemos libertad de predicar el Evangelio del Reino, ese tiempo donde estamos conscientes que contigo somos unos, que queremos dar fruto, ese fruto que el Padre desea y anhela que su iglesia dé. Pero sin el Espíritu y sin la llenura del Espíritu Santo no podríamos dar fruto. Señor, estamos agradecidos y celebramos todo lo que tú nos das, agradecidos con el sustento, agradecidos, Señor, con la salud, agradecidos, Señor, con haber tú entregado a tu Santo Hijo, el justo, el verdadero. Agradecidos por conocer la verdad, tu palabra es verdad. Esa palabra que nos santifica cada día, que nos lava y que nos perdona cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos nuestros deudores, a los que nos han ofendido. Y así recibimos, cerramos un tiempo viejo y nos abrimos a esta temporada nueva, a un ciclo nuevo, a una temporada, a un tiempo de Dios de mucha libertad y de gracia en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a todas las familias de la tierra, a los matrimonios, a los niños, Señor. Cuídalos de tanta maldad que hay hoy en la tierra, Señor. Que tu Espíritu sea protegiendo, fortaleciéndonos, Señor, llenándonos cada día. Que toda persona enferma que está allí en el hospital, en sus casas, sean llenas de tu Espíritu, sanando, sean fortalecidos sus cuerpos, así como tú nos das libertad espiritual, también des la libertad física a los cuerpos enfermos, a los que están dolidos y oprimidos por tu Santo Espíritu, reciben la buena noticia que hoy el Señor ha traído a cada uno de nosotros. Dios les bendiga, mis amados. Nos veremos en esta próxima palabra que el Espíritu Santo tendrá. Un feliz Pentecostés. Celebrémoslo con alegría. Celebrémoslo con alegría. Y celebremos la cena, esa cena especial, el pan, que es el cuerpo de Cristo, y el vino, que significa, el jugo de uva, que significa la sangre de Cristo derramada para darnos su libertad. Amén.